Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con Santiago, capítulo 4. Llegamos hasta el 10. Vamos a leer el 11 y el 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre, tú eres el autor de esta santa palabra. Grábala, oh Padre, en nuestro corazón y capacítanos para hacer lo que tenemos que hacer. Que seamos una iglesia, que estemos unidos, que nos amemos unos a otros, que estemos orando unos por otros y que seamos santificados para que podamos cumplir con la función de una verdadera iglesia de Cristo. Háblanos a todos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de esta misma epístola, Santiago habla mucho de los pecados de la lengua. Desde el versículo 1 hasta el último, está hablando de eso. El libro de Proverbios habla mucho también acerca de los pecados de la lengua. Con la lengua podemos hacer mucho bien, con la lengua podemos hacer mucho mal. Podemos edificar, podemos destruir. Dice Santiago que la lengua es un miembro muy pequeño. ¿Cuántos gramos podrá pesar una lengua? Pero es capaz de grandes cosas, es lo que dice en 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y en el versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Tú puedes domar un león, un tigre, una pantera, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, con la lengua podemos matar a una persona. Y en 4:1 habla de los pleitos y de las guerras, problemas interpersonales que pueden conducirnos incluso a matar. Como dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis. Esto habla metafóricamente matar la reputación de una persona. Con la lengua podemos destruir a una persona. Pero vean, aunque tanto habla en el capítulo 3 de los pecados de la lengua, vuelve al tema en el 11 y en el 12 del capítulo 4. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración es un pecado de la lengua. Yo he dicho palabras, dije palabras hace muchos años que cómo lamento haber dicho. Palabras que le dije a mi esposa, palabras que les dije a mis hijos. Pero aquí en el versículo 11 habla de no murmurar en contra de los hermanos. Es posible que hayamos murmurado en contra de un hermano sin darnos cuenta. ¿Saben cómo? Por ejemplo, estamos platicando con un hermano y le empezamos a hablar de otro. Y podemos pensar que lo que estamos haciendo es compartir información. Hermano, te digo esto para que ores por el hermano fulano.
Pero ¿realmente será esa nuestra intención? Antes de ser convertidos, decíamos muchas cosas malas, pero ahora ya no. Como creyentes tenemos la responsabilidad no solamente de no decir cosas malas, tenemos la responsabilidad de decir cosas buenas. Es lo que dice en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, vean, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, se nos exhorta a decir cosas buenas. Que así como nos acostumbramos a decir cosas malas o negativas o destructivas, ahora podamos dar palabra a los que nos rodean, palabras buenas, edificantes, palabras que les ayuden. Si una persona usa su lengua para hablar de malas, de doctrinas falsas, está pecando. Por ejemplo, un testigo de Jehová, cuando va y toca una puerta para hablar de su religión, ellos están pecando porque están diciendo mentiras. Ellos creen que están haciendo algo bueno, pero están usando su lengua para propagar mentiras. Pero si nosotros no usamos la lengua, la boca, para hablar de la verdad, también estamos pecando, porque un creyente debe evangelizar. Dice el apóstol Pablo en cierta parte que el día del juicio daremos cuenta de toda palabra ociosa. ¿Qué cosas son las palabras ociosas? Palabras vanas, palabras que no tienen un buen propósito, que no tienen una buena intención, que tal vez pensemos que no son tan malas, pero vamos a dar cuentas de esas palabras. Cristo dice en Mateo 12:36, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Vean, eso no es salvación por obras. Pero ¿por qué dice Cristo? Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Porque las palabras que decimos demuestran lo que hay en nuestro corazón. Una persona puede decir que es cristiana y decir palabras que ofenden a otras personas. Entonces, eso está demostrando que tendríamos que darle cuando mucho el beneficio de la duda. Pues dices que eres cristiano, pero pues quién sabe. Lo que un hombre habla, las palabras que salen de su boca, demuestran lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. También existe el problema de cómo usamos las palabras. Hay ocasiones en que el tono con que decimos ciertas palabras es tan pecaminoso o más pecaminoso que las palabras mismas. Vean, Efesios, les cité hace rato, vean en el capítulo 4. Efesios 4:31. Aquí está ya la aplicación práctica de las doctrinas que enseño antes, y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. La palabra maledicencia habla de decir palabras que no debemos decir. Y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está relacionada esta maledicencia con el perdón. O sea, si Dios nos ha perdonado, ¿cómo será posible que seamos tan estrictos con los demás? Debemos aprender a perdonar. En cambio, si tenemos rencor, resentimiento, de nuestra boca saldrán palabras que harán daño. Dice el 4:26, airaos, pero no pequéis. Está difícil esto. O sea, cuando estamos llenos de ira, llenarnos de ira en sí no es pecado.
El problema está en qué palabras decimos cuando estamos llenos de ira. Porque cuando estamos llenos de ira solemos decir palabras que hieren, palabras que lastiman. Entonces, si estás enojado, mejor cierra la boca y cálmate y ya después habla cuando ya estés más tranquilo. Que Dios nos enseñe, hermanos, a hacer bien con nuestras palabras. También es posible, ¿saben qué? Que minimicemos los pecados de la lengua. O sea, que creamos en el fondo, cuando menos, que por ejemplo, decir una mentira o hablar mal de una persona, murmurar, no sea tan grave como robar, matar, adulterar. Pero delante de Dios, todo está en la misma categoría. El murmurar es altamente destructivo. Si una persona dice ser cristiana y usa su lengua para hacer daño, esa persona es una mala recomendación para el cristianismo. Querrá invitar a otros al culto, pero ¿qué van a decir los otros? Me invitas al culto, me invitas a las reuniones de tu iglesia, pero yo he oído cómo hablas. Vean, en Santiago, en el 26, fíjense aquí, también menciona la lengua en 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, sin sentido, sin propósito. De nada sirve que tengas una religión si estás hablando, diciendo cosas que hacen daño. Murmurar habla de hablar de otra persona a una persona con la que estamos hablando, o sea, hablar de otro. Pero no solamente decir mentiras, sino también decir la verdad. Si decimos mentiras acerca de otro, eso se puede llamar calumnia, eso es mentira. Pero es posible que decir la verdad también sea murmuración. O sea, hay verdades que mejor deberíamos callar. Hay verdades que no debemos decir porque pueden destruir a la persona. El chisme, la murmuración, la calumnia, pueden ser causas de disciplina eclesiástica. O sea, si un hermano se mete en estas cosas y no soluciona su problema, no reconoce su pecado, no pide perdón a la persona ofendida, esa persona puede ser quitada de la iglesia. Así de grave es el asunto. Estábamos viendo en los estudios anteriores que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere que nos acerquemos a Él. Si lo hacemos, el Espíritu Santo nos dará dominio propio. Y el dominio propio es muy útil para que controlemos nuestra lengua. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en esto. En 1 de Pedro 4:11 dice el apóstol, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Obedecer este mandamiento no es nada fácil. Es fácil hablar de muchos temas, pero hablar palabras de Dios, usar las palabras de Dios para hablarle a esas personas, no es fácil. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, hablan pero bien duro, mas la lengua de los sabios es medicina. Y hay otro proverbio en 25:11 que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea, decir la palabra como conviene es algo valioso. Y otro proverbio 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada a Dios y lo que agrada a la persona. Mas la boca de los impíos habla perversidades, cosas torcidas. Hermanos, que Dios nos enseñe a hablar de manera que hagamos bien y que seamos un medio de bendición para los que nos rodean, un medio de bendición y no de maldición. Vamos a adentrarnos en nuestro texto. En el versículo
Vean otra vez Santiago 4:11. Aquí en 4:11 hay una prohibición, está claro. Dice, no murmuréis los unos de los otros. Y luego da dos motivos por los cuales no debemos murmurar. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Sí? O sea, si murmuramos en contra del hermano, estamos juzgando la ley como inoperante, como inefectiva, como inválida, como que no sirve para nosotros. O sea, nos estamos colocando por encima de la ley. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y luego dice en el 2, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea que si murmuramos, si hablamos de otra persona, nos estamos colocando por encima de Dios. Así de serio es este asunto. Entonces en el 11 está la prohibición, y en la segunda parte del 11 y en el 12 está el porqué de la prohibición. Entonces vamos a ver punto por punto, ¿sí? Según el diccionario, murmurar es hablar en contra de una persona que está ausente, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia Española. Pero la palabra griega, la palabra original, va todavía más lejos. La palabra griega incluye infamar, difamar, desprestigiar, denigrar. Sea que la persona esté ausente o que esté presente. Vean ustedes Salmo 105. No, miento, 101. Vean desde el 3, 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ven, esto lo está diciendo David, pero imagínenselo que lo está diciendo el hijo de David, o sea, Cristo, ¿sí? Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y vean el 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, o sea, no me voy a acercar al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Vean cómo dice el 5. Al que solapadamente infama a su prójimo. ¿Qué quiere decir solapadamente? A escondidas. O como decimos a veces, al que lo hace bajita la mano, como no queriendo. Infama a su prójimo. O sea, es una persona que tiene fama de algo y nosotros queremos quitársela. Un hermano que tiene fama de que ora, de que lee, que es un hermano honrado y trabajador, destruimos esa buena fama y le queremos colocar o endilgar una mala fama. Eso es lo que dicen, que él ora, que él lee, que él sabe. No, pero si supieras tú, mira, yo sé de él esto y esto y esto. ¿Sí? Eso es destruir al hermano. Murmurar en contra de un hermano no solo habla de mentir en contra del hermano, eso claramente se da por sentado. Y yo les dije, sino incluso también de decir la verdad. ¿Por qué? Porque muchos creen que es malo hablar de alguien solo si se dicen mentiras acerca de él, pero no si se dice la verdad. Decir ciertas cosas acerca de una persona, yo les dije hace rato, puede afectar su reputación. Pero ¿saben qué? Podríamos dorarnos la píldora y pensar que es necesario decirle a alguien ciertas cosas acerca de cierta persona. Pero si nos detenemos a reflexionar, ¿será realmente necesario? ¿Estamos obligados a decir lo que pensamos decir? Podríamos pensar, bueno, puedo decir esto, incluso debo decirlo porque es la verdad, yo no voy a mentir. Pero ¿saben una cosa, hermanos?
Cualquier cosa que haga quedar mal a un hermano está prohibida. Hablar acerca de otro con un propósito que no es santo, que no es útil, que no es beneficioso. ¿Saben por qué Dios es tan estricto en este punto? Porque si hacemos daño a un hermano hablando en contra de él, eso es algo que no se puede corregir o es muy difícil de corregir. Algunos creen que es de cobardes decir las cosas a espaldas del hermano, pero que no es malo decírselas en su cara. Dicen, no, yo no soy cobarde, yo lo que quiero decirle a alguien se lo digo de frente, en su cara, yo soy franco. O sea, es un pecado que se puede disfrazar por lo mismo. ¿Saben que dijo uno que decía tener el don de profecía y le preguntaron que por qué? Dice, yo tengo el don de profecía porque los profetas hablaban claro, fuerte y francamente, y no les importaba la reacción de los demás. Dice, entonces yo tengo el don de profecía. No, esa es maldad. Es posible que caigamos en el error, hermanos, de platicar con una persona y buscar errores en ella para luego echárselos en su cara. Y peor sería hablarle de eso a otras personas, porque supuestamente deseamos el bien de esa persona. Vimos que al principio del capítulo 4 de Santiago habla de problemas interpersonales entre hermanos por pasiones fuera de control, deseos insatisfechos, incupiscencias, envidias, pleitos, rencores, etc. Esto habla de que el pecado que mora en el creyente es capaz de cosas tremendas. Ya vimos 10 versículos del 1 al 10 que hablan acerca de esto. Entonces, hermanos, ¿cuán cuidadosos deberíamos ser? Vean otro texto en Proverbios, en el capítulo 16. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, provoca contienda, ¿no? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso o el murmurador, aunque chisme y murmuración no es lo mismo, de todas maneras pueden englobarse aquí en esta frase. El chismoso aparta a los mejores amigos. Y hay otro proverbio, no lo apunté, que dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. O sea que hay casos en que será mejor callar. Los rumores viajan muy rápidamente. Menciona MacArthur en uno de sus libros que había una familia en Dakota del Norte, creo, que dice que la esposa y los 2 pequeños hijos siempre recibían al esposo que venía de trabajar porque lo querían mucho. Dice que ya sabían que llegaba a tal hora y estaban ahí en el patio esperando que llegara. Pero dice que un día un murmurador esparció la noticia ahí en el pueblo de que ese hombre del que les estoy hablando le era infiel a su mujer. Y la noticia se propagó rápidamente hasta que llegó a oídos de la esposa. Y fue un shock para ella, se volvió medio loca. ¿Y qué creen? Que un día que llegó el esposo de trabajar, se sorprendió que no estaba la esposa ni los hijos ahí en el patio como siempre lo esperaban. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que entra y su esposa se había colgado, se había ahorcado, y antes de ahorcarse había matado a sus 2 pequeños hijitos. Todo por una calumnia, por una murmuración. ¡Qué terrible! ¿Cuánto daño puede hacer una murmuración? El poder de la palabra, el daño que puede hacer. Los cristianos debemos usar bien nuestras palabras. Los inconversos no pueden. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, no puede usar bien sus palabras. Es decir, no puede usar sus palabras de modo que hagan bien. Que hagan bien en sentido espiritual. Me explico. Por ejemplo,
Digamos que un padre ateo, un padre que no cree en Dios, que no tiene ningún Dios, le dice a sus hijos, hijos, pórtense bien, respeten a su madre. Eso se oye bien. Todos los padres, si se lo enseñan a sus hijos, pues no hay problema. Pero si un ateo le dice a sus hijos, respeten a su madre, obedézcanla, ¿le están haciendo un bien? No. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la base para que un padre se dirija a sus hijos y les enseñe semejante cosa, debe basarse en lo que Dios dice en su palabra, y lo hace en obediencia a su palabra y por amor a Dios. Entonces un padre le puede decir a su hijo, mira hijo, pues debes obedecer a tu mamá. En el momento que tu mamá te dé una orden, debes obedecer. ¿Y por qué, papá? Porque Dios lo dice, hijo. Y si tú no obedeces a tu mamá, tú estás desobedeciendo a Dios, tú te estás metiendo en problemas con Dios. Entonces, el padre cristiano está usando su lengua para infundirle al niño la obligación de respetar a su mamá y de obedecerle por el amor a Dios y por el temor a Dios, para la gloria de Dios. Entonces, cuando un ateo le dice a su hijo, respeta a tu mamá, no se está basando en la palabra, entonces no está usando bien las palabras, entonces no sirve de nada. De nada sirve que un padre le diga a un hijo, si no se basa en la palabra de Dios, que respete a su mamá. De nada sirve. Le vamos a dar cuentas un día a Dios, no a nuestros padres. El día del juicio será Dios el que nos juzgue. ¿De qué serviría que un hijo sea tenido en un buen concepto por el papá? ¡Ay, qué hijos tan excelentes tengo, que son respetuosos de su mamá! Pues sí, pero no son creyentes. En el dado caso que los hijos fueran respetuosos de su madre o de sus padres, ¿de qué sirve si no son creyentes? A fin de cuentas, el respeto hacia sus padres no les va a servir de nada. Veamos ahora que el Santiago da 2 razones para no murmurar. Vuelvan otra vez a Santiago capítulo 4. Dice en la segunda parte, después del punto y seguido, aquí en el versículo 11, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, se está colocando por encima de la ley. Murmurar del hermano es juzgar a la ley. Entonces, quien murmura de un hermano está ocupando el lugar de un juez. Pero ¿qué cosa es juzgar a la ley? Vean, nosotros debemos obedecer a la ley, ¿sí o no? La ley fue dada para ser obedecida. Dios no dio la ley en vano. Los cristianos debemos sujetarnos a lo que dice la ley de Dios, a lo que dice la palabra. Entonces, si murmuramos, estamos desobedeciendo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos murmurar. Juzgar a la ley es lo mismo, es sinónimo que desobedecer a la ley. Ahora, si decimos ser cristianos, ¿diremos entonces que los demás deben de sujetarse a la ley y no nosotros? El hermano está mal por esto, pero nosotros estamos fallando ahí, porque nos estamos colocando como jueces del hermano. Entonces, es lo mismo que decir que la ley está mal, porque nosotros no nos estamos sujetando a la ley. Creemos en el fondo que el hermano debe hacerlo, pero no nosotros. Es lo mismo que invalidar la ley. Es como decir, tú debes estar sujeto a ella. Yo soy exento de eso. El hecho de que un predicador tenga que preparar un sermón, una predicación, es un compromiso tremendo. Voy a leer la Biblia, voy a estudiar un comentario bíblico o conocer las opiniones de otros comentaristas para preparar una predicación, para aplicársela a los demás, y no me la voy a aplicar a mí. Entonces el asunto es que yo les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer y yo no lo voy a hacer. ¿En qué papel me estoy poniendo? Entonces ustedes deben ser obedientes y yo no. Eso sería hipocresía. Por eso aquí mismo en Santiago, vean lo que dice en el capítulo 3, vean lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Un predicador en un sentido es un maestro de escuela dominical, pues es un maestro.
Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pero ¿por qué no? ¿No está bien que deseemos enseñar a otros lo que hemos aprendido? Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, no debemos ser maestros, porque si enseñamos a otros, pero nosotros no nos aplicamos a nosotros lo que les enseñamos, nosotros recibiremos mayor condenación. ¿Mayor condenación que quién? Que ellos. O sea, si yo les digo a otros lo que tienen que hacer y no lo hacen, van a recibir condenación. Pues la condenación que yo voy a recibir es mayor que la de ellos, porque yo la estoy enseñando. Estas palabras que están aquí en Santiago 3:1 son tremendas. Y vean ahora en el capítulo 2, Santiago 2, vean el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, la ley del rey, la ley de los reyes, conforme a la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. ¿Se dan cuenta de dónde fueron sacadas estas palabras? ¿De dónde las tomó Santiago? Las tomó de Levítico 19:18, o sea, del Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean, estas palabras obviamente las conocían los israelitas, los judíos. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, el tenor general de las Escrituras era enseñar a los israelitas a amar al prójimo. Pero nosotros sabemos que ellos no lo hacían. Ellos aborrecían a su prójimo. Cristo les dice a los fariseos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero eso no lo dice la palabra, eso no dice el Antiguo Testamento. Eso lo decían los rabinos malvados. Decían, no, tenemos la obligación de amar a los que son de nuestra religión. Pero los que están fuera de nuestra religión, a esos no debemos amarlos. Entonces los israelitas fieles, ellos tenían que entender que la ley les conducía o debería de conducirles a amar a su prójimo. ¿De qué sirve que estemos conociendo los mandamientos, que nos los aprendamos de memoria, que digamos que somos cristianos, pero aborrezcamos a nuestro prójimo, que hablemos mal de nuestro prójimo? ¿O acaso creeremos que los demás tienen la obligación de amarnos a nosotros y nosotros no amaremos a los demás? Mínimo debiéramos amar a nuestros hermanos en Cristo, mínimo, pero si ni eso hacemos, entonces estamos en verdaderos problemas. Entonces, murmurar es desobedecer el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Vean, cuando un cristiano ama a su prójimo, ama a su hermano, con ese simple hecho está demostrando que es un cristiano verdadero. O sea, el amor verdadero entre hermanos es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Nosotros podemos darnos cuenta quién nos ama y quién no. Más o menos podamos darnos cuenta, bueno, hay personas que dicen, mira, necesitas algo, llámame, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto. Lo dicen por educación, ¿sí? Pero lo dirán realmente porque aman a la persona. La iglesia cristiana primitiva impactó a su generación porque ellos demostraban que se amaban entre ellos. En medio de las persecuciones se amaban, se protegían, se cuidaban, oraban unos por otros y se reunían. O sea, eso impactó a los demás, esa clase de amor, y es por eso que muchos se convirtieron. Hermanos, si entre nosotros hay alguno que haya murmurado acerca de otro, que Dios nos libre y que nos ayude a ver nuestro pecado. Es muy fácil, hermanos, ver pecado en otros, pero no es fácil verlo en nosotros. Cuando estamos murmurando en contra de un hermano, estamos pisoteando la ley de Dios. Así de serio es este asunto. Si no hablamos con amor acerca de nuestros hermanos, si no hablamos bien acerca de ellos, lo mejor sería
mejor ni hablar. Murmurar es violar el mandamiento que dice no matarás. Hay muchas formas de matar gente y esta es una de ellas. Yo les decía un miércoles, no recuerdo si el pasado o el antepasado, en el tema ese que puse por título Soberanía y Ley. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos de Dios, no son los 10 mandamientos de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí traía las 2 tablas, pero esas tablas no las inventó él, no las escribió él. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos de Dios. Entonces, si Dios dice que no debemos murmurar, que debemos amar a nuestro prójimo, no hacerlo, es muy grave. Ahora, entonces, en primer lugar, no estamos por encima de la ley, pero en segundo lugar, no estamos por encima de Dios. Es lo que dice el versículo 12, vean 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice, uno solo, y ustedes saben quién es ese uno solo. Acuérdense, hermanos, que Dios dio la ley en el monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos, un terremoto, un ruido de bocina, nadie se podía acercar, so pena de que muriera asaeteado, alanceado. ¿Por qué? Dios dio la ley en esas circunstancias. La respuesta es sencilla. Dio la ley así para producir temor en la gente. Porque el Dios de la Biblia es un Dios muy grande. El temor de Dios, lo hemos visto en ocasiones, es el único temor bueno, es el único temor sano, el único temor saludable. Todos los demás temores, todos son malos. El único temor bueno es el temor de Dios. Ese temor echa fuera todos los demás temores. Si tú le temes a Dios, no le temerás a nadie. A nadie. Dice aquí, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Hermanos, nosotros no podemos hacer ni una cosa ni otra. Ni podemos salvar, ni podemos perder. Otras traducciones dicen, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar. Es una buena traducción también. Nosotros no podemos salvar a una persona ni tampoco condenarla. Ahora, el único que les puede salvar, personas que me están escuchando que no son convertidas, es Dios. Nosotros no podemos. Ni nos pidan a nosotros que oremos por ustedes para que sean salvos, que lo haremos. Pero de todas maneras nosotros no podemos salvarlos, pero Dios puede. Y no solamente puede, quiere. Si ustedes se acercan a Dios por medio de Cristo, Dios les perdonará todos sus pecados. Ustedes serán salvos, ustedes tendrán vida eterna. Pero Él es el único que lo puede hacer. Lo que hacemos nosotros es señalarlo a Él. Mira a Cristo, acércate a Él es el que te puede salvar. Nosotros somos como precursores, les mostramos el camino, acudan a Él. Ninguno de nosotros podemos salvarlos, pero tampoco podemos condenarlos. Es más, no estamos aquí para eso, estamos aquí para ayudarlos. Le pedimos a Dios que los salve. El asunto es que ustedes lo quieran, porque si ustedes no quieren ser salvos, pues no van a hacerlo. La ley dice que si tú no estás en Cristo, que si tú no eres un cristiano verdadero, tú eres pecador. Eso se oye feo. Si tú entiendes lo que significa la palabra pecador, eso no es nada agradable. Pero eso no lo inventamos nosotros. Y si te decimos que eres pecador, no te estamos condenando. Quien te condena es la palabra. Él es el que dice que somos pecadores. Dios dice, si nosotros les decimos a ustedes que se arrepientan, estamos dando por sentado que ustedes están mal. Y si les decimos a ustedes que son inconversos, que están mal, lo decimos porque nosotros estamos bien. Ustedes son pecadores, nosotros también. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, no tenemos nada en contra de nadie. Somos pecadores lo mismo que los demás. Pero, si Dios nos ha salvado a nosotros, puede salvarlos a ustedes. Jehová mata y Él es el que da vida. Si alguno muere, es porque Dios le quitó la vida. Y si alguno tiene vida, sea física o espiritual, es Dios quien se la dio. Vean ustedes en Mateo, en el capítulo 10.
Vean Mateo 10:28. Le dice Jesús a sus seguidores: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, primero habla de matar, luego habla de destruir. Destruir no es aniquilar, como dicen los testigos de Jehová. Dios puede salvarte, Dios puede destruirte. ¿Y cómo destruirá a los hombres en el infierno? No le temas a los hombres, teme a Dios. Él puede destruirte. Qué terrible que habiendo Dios creado al hombre para que le sirva y le honre, termine siendo destruido por el mismo Dios que lo creó. Esto no lo pueden hacer los hombres. Ustedes pueden matar mi cuerpo, ustedes no pueden matar mi alma. Yo les decía hace rato que no estamos para condenarlos. El único veredicto que vale, el que cuenta, es el que Dios da. Si Dios dice que tú estás mal, que tú eres pecador, así son las cosas. Él no se equivoca, Él no comete errores. Él es justo y sabio, y todo lo que sale de su boca es justo y sabio. Entonces, si Él dice que la murmuración es pecado, es pecado. Aun si nosotros no vemos este pecado como Él lo ve. Vuelvan a Santiago, capítulo 4, 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando murmuramos en contra de un hermano, estamos emitiendo un juicio acerca de ese hermano. Pero vean, un juez, para poder dar un veredicto, vean, escucha primero la acusación, luego llama a los testigos, hay pruebas, hay evidencias. Entonces, para dar el veredicto de inocente o de culpable, tiene que analizar a fondo los detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a emitir un juicio en contra de un hermano, deberíamos de conocer todos los detalles, pero desgraciadamente no hacemos eso. Ni tenemos acceso a todos los detalles. ¿Por qué? Porque no conocemos el corazón de los hermanos. No conocemos el motivo por el que hizo algo. Entonces deberíamos ser prudentes y no hablar tan fácilmente en contra de un hermano. Podríamos difamarlo, podríamos desacreditarlo delante de los demás, y eso no le conviene a él ni a nosotros tampoco. Un difamador tal vez difame a otro, ¿saben por qué? Por cuestiones de celos. Vean Santiago, en el capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos, celos nacidos de la amargura. Porque él tiene lo que yo no tengo. Porque él lo alaban, lo reconocen y a mí no. Eso que él tiene yo lo quiero para mí. Entonces, ¿puede uno murmurar en contra del hermano por eso? Por celos, por envidia. Porque quisiéramos tener lo que él tiene. Las alabanzas, el reconocimiento, la buena fama. Un difamador exagera cualquier detalle, cualquier error que cometa un hermano. Podremos exagerar un defecto o un error como si fuera algo muy grande y emitir un juicio sin conocer en detalle los hechos ni los motivos. Un difamador le basta lo que ve. Puede decir, lo que se ve no se juzga. Si yo estoy viendo que él está haciendo es que está mal, pero realmente es así. El único que conoce el corazón es Dios. Solamente Dios puede emitir un juicio sin equivocarse. Solamente Dios ve el corazón. Entonces, debemos tener mucho cuidado, no sea que al emitir un juicio estemos usurpando el papel de Dios, el papel de juez, del único juez con mayúscula. Dice Matthew Henry en su comentario que los que juzgan a la ley son normalmente los que más la desobedecen.
los que son los más estrictos. Ay, que cómo voy a creer que la hermana fulana, y cómo voy a creer que el hermano sutano. Los que hablan de esa manera son los que más desobedecen. Los que son muy duros, los que son hipercríticos, los que son inflexibles, los que son intolerantes. Los que nomás andan buscando errores en los demás. Yo les he comentado en más de alguna ocasión que somos malos para juzgarnos a nosotros mismos, con más razón a los demás. Pero entonces, si vemos a un hermano que peca contra nosotros, ¿debemos quedarnos callados? No, porque claramente dice Cristo en una parte, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Debemos hacer eso, esa es una orden, ve y repréndele. Si tu hermano peca contra ti, no lo andes comunicando a otros, no, ve y habla con él. Esto de no juzgar a los hermanos no contradice que no podamos hablar mal en contra de los testigos de Jehová, como yo dije hace un rato, ¿sí? Porque para empezar, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, ¿sí? Son unos mentirosos. Cristo habló en contra de los lobos que están disfrazados con piel de oveja, de los falsos maestros. Pablo habló mal de ellos, les dijo perros a los judaizantes. Muchos piensan que si hablamos mal de los testigos o de la Iglesia Católica, estamos haciendo algo mal. Cristo habló muy duro en contra de los fariseos. Eran unos mentirosos. Los fariseos eran religiosos. Sabían textos de memoria, iban a la reunión, daban su diezmo y daban sus ofrendas, y Cristo les dijo, hipócritas. Ustedes conocen una de estas personas, si Cristo les pudo decir hipócritas, nosotros podemos hacer lo mismo. Santiago está hablando aquí de no hablar, de no juzgar a nuestros hermanos en Cristo. Pero en esto, hermanos, nuestro conocimiento es muy limitado y también nuestra visión espiritual. Vean en Mateo, en el capítulo 7. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ven, aquí habla de lo mismo, de no juzgar a nuestros hermanos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. O sea, si nosotros somos estrictos con nuestros hermanos, Dios será estricto con nosotros, y eso no nos conviene. Y dice el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¡Wow! ¿Qué palabra está usando Cristo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, para que no lo lastimes, porque pues, el ojo es un órgano muy delicado, no sea que queriendo sacarle la pajita lo vayas a dañar. El asunto es ayudar al hermano, no destruirlo. Para que podamos ver bien, dice Cristo, debemos sacar la viga de nuestro ojo. Y entonces podremos ayudar a nuestros hermanos. De eso se trata, de ayudarles. Pero ¿saben una cosa? El pecado nos hace creer que el que tiene la viga es nuestro hermano y los que tenemos nosotros en el ojo es una paja nada más. ¿Saben una cosa? La murmuración, como todo pecado, es de origen diabólico. Satanás murmuró en el Edén en contra de Dios. ¿Qué les dijo a Adán y Eva? ¿Ustedes creen que por hacerles un bien les prohíbe que coman el fruto? Él dice que es bueno, no, él no es bueno. Si fuera bueno, no les prohibiría que comieran del fruto. ¿Para qué les pone el árbol y luego les dice que no lo coman? Pues mejor no lo hubiera puesto. ¡Wow! Esa murmuración afectó a toda la raza humana. Vean además lo que puede hacer la murmuración. Pero entonces, ¿cómo debemos usar nuestra lengua? Bueno, ya dijimos que debemos llamar al pecado por su nombre. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Pero vean,
Dice el texto, si tu hermano peca contra ti. No dice el texto, si tu hermano peca contra otro. O sea, si yo veo que Moy peca contra Víctor, yo no me voy a meter. No, si Moy peca contra Víctor, pues que se arregle con Víctor. Yo que tengo que meterme en eso. Los pastores no son como algunos piensan, que tienen que andarle llamando la atención a todos. No, los pastores no estamos para eso. Pero si lo que hizo un hermano no es pecaminoso, de veras pecaminoso, lo mejor sería callar. O sea, si tu hermano pecó de veras contra ti, que te robó algo, tenías la cámara ahí de videovigilancia y ya ves que tu hermano te agarró tu reloj, pues ya ve y le mira, me agarraste mi reloj. O que te mintió, o que hizo cualquier otro pecado de comisión, ve y habla con él. En 1 Tesalonicenses 5:14, el apóstol Pablo habla de amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Son los cristianos que pueden trabajar, pero no quieren hacerlo. O sea, son cristianos que quieren que su familia los mantenga. Ellos no quieren trabajar, pueden, pero no quieren. Dice, debemos amonestar a los ociosos. ¿Pero qué quiere decir la palabra amonestar? Bien, la palabra amonestar no quiere decir regañar. La palabra amonestar quiere decir instruir y advertir. Las dos cosas juntas. O sea, mira hermano, lo que tú hiciste está mal. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el hermano que hizo eso ni lo sabía. A lo mejor es un recién convertido y no sabe que hacer ciertas cosas es malo. O puede ser un creyente ignorante de algún aspecto, ¿no? Un creyente que lee poco y por lo tanto entiende poco. Si yo amonesto a un hermano, corro el riesgo de que ese hermano un día pueda amonestarme a mí. ¿O qué? Yo puedo amonestar a un hermano y él no me puede amonestar a mí porque soy pastor. No, aquí nadie es más que nadie. Nadie está por encima de nadie. Vean ustedes en Gálatas en el capítulo 6. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vean, aquí no menciona la palabra pecado, dice en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean, restauradle, dice, o sea, el asunto es ese, ayudar al hermano. O sea, si amonestamos a un hermano, es con el fin de ayudarle. Y así como este hermano fue sorprendido en algo que fue incorrecto, tal vez nosotros también seamos sorprendidos. Somos frágiles, todos podemos caer. Dicen en Alcohólicos Anónimos, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. ¿Sí? Si no caemos, resbalamos. Vean, en Gálatas también, 5:25. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, o sea, haciéndonos enojar unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y además, hermanos, acuérdense que hemos estudiado el tema de la disciplina eclesiástica. ¿Qué cosa es la disciplina eclesiástica? Pues quitar de la membresía de la iglesia a una persona que se niega a arrepentir. Eso de quitar de la membresía a una persona es algo triste, algo doloroso, algo difícil, pero es algo que se tiene que hacer. El apóstol Pablo habla de Demas, de Himeneo, de Alejandro. Vean, el apóstol Pablo da nombres. Si está hablando de Demas, de Himeneo y de Alejandro, esas personas vivirían cuando él escribió eso. O sea, pudieron haber leído eso. ¡Qué tremendo!
Pero es que él conocía los detalles, todo lo que había ocurrido con esas personas. Pero juzgar correctamente a las personas o las acciones de esas personas no es fácil. Debemos juzgar con justo juicio. Y para eso, ¿saben qué se necesita? Madurez, discernimiento, sabiduría, amor. Es muy fácil hablar. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos dicho cosas inconvenientes, para después darnos cuenta que lo mejor hubiera sido callar. Hablar en contra del pecado no es malo. Si nuestros hijos pecan, debemos decírselos, debemos confrontarlos. Si nuestros hijos mienten, si nuestros hijos toman lo ajeno, si nuestros hijos dicen malas palabras, si nuestros hijos desobedecen, debemos confrontarlos. Y si no lo hacemos, nos convertimos en sus cómplices. Y sufrirán ellos las consecuencias de su pecado y nosotros también. Si hablar en contra del pecado fuera malo, Santiago no hubiera escrito su epístola, porque ya vimos el versículo que dice, pecadores. Alguien pudo haberle dicho, ya Santiago, ¿cómo les dices pecador si tú también lo eres? Entonces, para poder decirle a otra persona que es un pecador, necesitaríamos ser perfectos, pues entonces nadie podría ni disciplinar en la iglesia, ni decirle a alguien que anda mal. Se exigiría perfección de la persona, pues entonces nadie estaría capacitado para hacer esto. Si así fuera, entonces los predicadores no podríamos denunciar el pecado. Y déjenme decirles, los que se bautizan en esta iglesia se exponen a ser observados. Les voy a leer el punto número 2 del pacto de la iglesia que firman los que se bautizan en esta iglesia. Prometemos vigilar el comportamiento los unos de los otros, procurando que el pecado no tenga dominio sobre ninguno de nosotros, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, advirtiendo, amonestando y exhortándonos los unos a los otros con mansedumbre, conforme a las reglas que Cristo nos ha dejado. Vean, prometemos vigilar el comportamiento los unos de los otros. No dice espiar, No dice espiar, ¿sí? Ahora vean el punto número 5. Y vigilamos al hermano por amor, porque lo amamos. Dice el punto número 5. Prometemos soportar los unos las debilidades de los otros, también las fallas y los defectos de cada uno con mucha ternura, no divulgándolos a terceros, a menos que la palabra de Cristo y el orden del Evangelio lo exijan. Solamente si es estrictamente necesario, si no, mejor callar. Las personas que se bautizan en esta iglesia se comprometen a servir a Dios, como la palabra de Dios nos lo exige. Pero estamos conscientes de que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Si amonestamos a un hermano que anda fuera de orden, nos exponemos a que en cualquier momento seamos amonestados nosotros también. Ya les dije, nadie está exento. Pero un creyente verdadero no ve como gravoso esto. ¿Por qué? Un cristiano verdadero no quiere pecar. No queremos pecar. No queremos ofender a nuestro Dios. Amamos a Cristo. No queremos ofenderle. Entonces, si a un cristiano le llama la atención, hermano, lo que estás haciendo está mal, ¿qué va a decir? Sí, hermano, la verdad es que sí, estoy mal, que Dios me ayude y que Dios me perdone. Si a un cristiano le llama la atención, no va a decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué? Tú eres perfecto para que me llames la atención. Además, Pablo dice en Efesios que debemos ser sumisos unos a otros. Nadie es más que nadie. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser miembro de esta iglesia, deben estar dispuestos a que se les señale su pecado. Pero debemos orar también unos por otros. Debemos cuidarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Si nos amonestamos es por eso, porque nos amamos. Pero si murmuramos unos de otros, eso no es amor. Ese no es amor. A nosotros no nos gusta
que hablen mal de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para controlar nuestras palabras. Es posible que amonestemos a un hermano no porque nos preocupe sinceramente su situación espiritual. ¿Saben qué podría estar en el fondo de eso? Porque tenemos algo en contra de ese hermano, o porque no nos cae muy bien, que digamos, no, como que no nos simpatiza mucho. Porque si esto es así, nos vamos a molestar ante la cosa más mínima y vamos a decir cosas que no debemos. Y otra cosa, déjenme decirles, debemos aprender también a controlar nuestros oídos, no solamente nuestra lengua. Si no simpatizamos con un hermano y alguien nos va a decir algo de él, vamos a parar la oreja. Pues es que, sí, pues con razón, me cae mal, pues anda mal. Si te van a decir algo en contra de un hermano, cierra los oídos, no escuches. Dile al hermano que mejor ni te diga nada, porque si lo escuchas te conviertes en cómplice de un pecado. Vean el Salmo 15. ¿Ya lo encontraron? Salmo 15, 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, da la idea, ¿quién tendrá intimidad contigo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, él es el que tiene intimidad con Dios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y vean cómo dice ahora, que es bien interesante, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ven, aquí no dice ni admite reproche alguno contra su hermano, ni siquiera contra tu vecino. O sea, que si tú tienes una vecina que te va a hablar mal de otra vecina, dile, ¿sabe qué, vecina? Ni me diga nada, yo no quiero saber nada. Usted tiene un problema con la vecina, vaya y arréglelo, a mí no me diga nada. Para decir eso se necesita valor y buenas palabras. Mire vecina, yo la aprecio a usted, no tengo nada contra usted, pero por favor no me diga nada de la vecina que le debe y no le ha pagado, arréglese usted, no me diga a mí nada. Vean cómo dice 1 Timoteo, capítulo 5. Aquí habla de las mujeres viudas que pueden ser admitidas en la membresía y cuáles no. Y luego dice el 5:13, 1 de Timoteo. Estas mujeres, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¡Wow! Este versículo está tremendo. Ahora, dice aquí, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Bueno, eso era en aquel tiempo. Ahora, para andar en un chisme no es necesario que anden de casa en casa, con el celular. No, con el celular puedes andar en chismes. Chismes y murmuración, ¿no? Por teléfono. Imagínense que una hermana le dice a otra hermana, ¿qué crees, hermana? Que la hermana fulana me debe tanto y no me ha pagado. ¡Wow! Nunca digas eso, hermana, nunca digas eso. Nunca hables mal de una hermana delante de tus hijos. Y menos si son inconversos, y aunque fueran convertidos. Antes de hablar, hermanos, meditemos con qué intención lo hacemos. Es posible que seamos muy inflexibles en contra de otros, pero que seamos muy flexibles para nosotros. Que veamos los pecados de otros como muy grandes y los nuestros como muy pequeñitos.
Si te dicen algo acerca de un hermano, no des por sentado que lo que te están diciendo es la verdad. Pudiera ser que no lo sea. O a lo mejor es media verdad. Te están diciendo una versión, pero el otro hermano te puede decir una versión muy diferente. Entonces, ¿quién sabe cómo estará el asunto? Hermanos, que Dios nos ayude a poner en práctica esto. Que Dios nos ayude a poner un freno a nuestros labios. Y que las personas que nos visitan en esta iglesia no nos oigan decir cosas que no debemos y que piensen que somos unos hipócritas. Que no seamos culpables de que alguno se vaya de aquí porque dijimos cosas que no debimos decir. Que Dios nos dé humildad, amor, dominio propio, que seamos una iglesia amorosa, una iglesia unida. Vimos el texto que dice que uno solo es el que puede salvar y perder. Ya lo mencioné. Y también mencioné que nosotros no podemos hacer ninguna de estas dos cosas. Nosotros quisiéramos que los inconversos que están aquí, que todos fueran salvos. Que las personas que no son cristianas todavía lo fueran. Y le pedimos a Dios que los salve, pero nosotros no podemos salvarlos. Pero hay uno que sí puede. Por muy duro que sea tu corazón, por muy grandes y aberrantes que sean tus pecados, Dios te puede perdonar. Le pedimos a Dios que te los muestre, que los ponga ante tus ojos y que te ayude a arrepentirte, que te dé un corazón de carne. Él puede salvarte, nosotros no podemos. Pero si no te arrepientes de tus pecados, Él puede condenarte. Nosotros no te condenamos, nosotros quisiéramos que tú fueras salvo. Pero si tú no quieres arrepentirte, Él puede condenarte y lo hará. Lo que encierra esta palabra, condenación, es una palabra terrible. Los creyentes estarán en el cielo eternamente y los condenados estarán lejos de Dios eternamente, lejos de la presencia de Dios. El infierno, el cielo consiste en estar cerca de Dios. El infierno consiste en estar lejos de Dios. Los que están cerca de Dios, bendiciones eternas, amor eterno. Los que están lejos de Dios, el lloro y el crujir de dientes, los remordimientos eternos. Se acercó un leproso a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes salvarme, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan que le contestó Jesús? Le dijo: quiero. Él quiere perdonarlos, Él quiere salvarlos. ¿Lo quieren ustedes? Pero si ustedes no quieren venir a Cristo, si ustedes no quieren dejar su pecado, Él los condenará. Tan cierto es que los perdonará si se arrepienten, como que los condenará si no lo hacen. Si a un preso lo condenan a cadena perpetua en la cárcel, no, eso no es nada, hombre. Pues no vas a salir de ahí, pero pues estás en la cárcel y ahí te dan de comer. Tienen televisión, están en teatro, tienen un frontón, ahí te venden tu coca. Pero los que estarán en el infierno nunca saldrán de ahí, eternamente. Unos vida eterna, otros condenación eterna. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que la uses para salvación de los que no son salvos, y a los que somos creyentes, Padre, ayúdanos a usar nuestra lengua para tu gloria, y perdónanos, Padre, tantas veces que la hemos usado en contra de nuestros hermanos y hemos dicho cosas que no convienen. Ayúdanos, Dios, a ser más prudentes y más sabios para usar nuestra boca de aquí en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.